Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, esta historia de las historias judías que nos cuenta desde hace mucho Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, siempre con el tema de la historia en la cabeza y en la lengua. Y vamos a recordarle a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página web www.milimcultural.com.ar. Y si quieren pueden recibir cada 2 semanas gratuitamente en su correo electrónico un boletín sobre estas historias, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y entonces, dicho todo esto, vamos a seguir con el tema que nos estaba ocupando, que era los judíos de Italia. Habíamos hablado de tiempos muy antiguos y también incluso de las primeras o las más antiguas restos arqueológicos en la sinagoga de Ostia. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de restos que son arqueológicos, pero son muy humanos, que son los restos humanos, los cementerios judíos. Exactamente, que eran las catacumbas, son las catacumbas. Y bueno, he revisado y he buscado, como la formación me impide agarrar una simple noticia y mandarla así, porque me parece que es un tema extremadamente interesante, porque habla de una época donde estamos hablando del siglo I antes de nuestra era. Y ahí había presencia judía, y lo que no se sabía, porque no hay mucha información sobre esas cosas, es no te cuentan mayoritariamente cómo vivían los judíos. Entonces los que trabajan en estos temas son los arqueólogos. Y los arqueólogos han podido averiguar, y se ha podido de alguna manera inferir, de que era una comunidad, como ya lo dijimos con respecto a la sinagoga de Ostia, bastante importante. En algunos casos eran gente de fortuna, evidentemente no todos, y hay un texto que dice que había en Roma 11 sinagogas para esa época. El tema es que hay toda una cuestión controvertida. En Roma se han descubierto 6 catacumbas judías. Lo que pasa que está lleno, creo que hay 60 catacumbas cristianas. Y entonces lo que era la referencia común es que los judíos hicieron catacumbas porque se copiaron de los cristianos y de los paganos. Algunas de ellas fueron descubiertas en tiempos bastante distantes. Una en el siglo XVII fueron descubiertas y a lo mejor tal vez robadas, quién sabe. El tema es que la llaman Kohim, porque tienen que ver con el hábito y la costumbre que tenían los judíos en lo que era el Israel de aquellos tiempos, de enterrar también, inhumar a sus muertos de esta manera. En cavernas hay lugares donde están figuras muy importantes del judaísmo sepultadas de esta manera. Y entonces, cuando se encuentran estas, hay... De esas 6 que había, quedaron 2. Pero el tema es, si estaban del siglo I, ¿por qué la información general sostenía que eran del siglo III de nuestra era? ¿Y dónde los enterraban antes? Bueno, lo que pasó es que tengo que decirte que vino una investigación arqueológica de la Universidad de Utrecht, en Holanda, que uno de el arqueólogo Rutgers, o quién sabe, analizó los restos que encontró con carbono 14, lo hizo en la catacumba de Villa Torlonia. Después te voy a contar una anécdota de la catacumba de Villa Torlonia, que era grande, y entonces él analizó los restos de la madera y de los que se encontraban en esas tumbas, y determinó, gracias al carbono 14, de que estas tumbas pertenecían al siglo I antes de nuestra era, y que contrariamente a la opinión generalizada de que los judíos se copiaron de los cristianos, lo que determinó es que los cristianos primitivos
se copiaron de los judíos y que en algunos casos tal vez enterraban en los mismos sitios, y que fue la influencia judía la que determinó las catacumbas cristianas y no al revés. Esto Rutgers lo sostiene así con total convencimiento sobre este hecho. No convencimiento, con pruebas científicas por la ayuda del carbono 14. La otra cuestión es que él dice que lo que también hay una demostración es que prácticamente las construcciones serán casi las mismas. Lo que hace una diferencia profunda es que las tumbas de los judíos estaban adornadas con símbolos que yo digo que son los símbolos de aquella época, con el Aron HaKodesh. El Aron HaKodesh es el arca donde se guardaba la Torá, con muchas, no sé si se dice menorot o menorás, no sé cuál será menorot. El plural. Menorot, ¿no? Bueno, sí. Menorot, con etrogs. Etrog es la fruta que se usa para Sukkot, para simbolizar Sukkot, que en esa época se usaba mucho. La granada, ahí dicen que la granada es el símbolo de la vida eterna. También lo que se ve son pavos reales. No estoy segura si los pavos reales solo los usaban los judíos. Los pavos reales significan, el sentido es de la eternidad. Ciertamente la iconografía judía fue cambiando con los años y nada de esto se utiliza hoy en día, pero en esa época esos símbolos se usaban en las sinagogas y también en estas catacumbas, demostrando además las más lindas y las mejor ornamentadas eran de los más ricos, porque también había de los otros, de los que eran pobres y apenas estaban pintadas o tapadas como se podía. Lo que dicen también los estudiosos es que yo estuve en una catacumba y me fui porque soy fóbica cuando estuve en Roma, y después por eso terminamos yendo a las fosas ardeatinas. Que la diferencia profunda que existía entre los judíos y los cristianos es que los cristianos realizaban actos en estas catacumbas, actos, no sé si en esa época ya se realizaban misas, en homenaje a los muertos, reuniones, celebraciones en memoria de sus muertos, pero los judíos no. Las catacumbas estaban solo destinadas a la inhumación de los muertos, porque para los judíos era y sigue siendo así, el contacto con los muertos después de enterrados está absolutamente prohibido por seguridad. Eso está dicho ya desde los tiempos primeros del judaísmo. Había un peligro muy grande y ellos lo sabían el contagio de cosas de los cuerpos en putrefacción. Bueno, no es un tema tan agradable, pero forma parte de esta historia. Así que los judíos, hay una extensión muy, muy grande. Las dos más importantes que quedaron, porque las otras se derrumbaron, fueron la de la villa Torlonia y la otra que es de la viña Randanini. Voy a contar algunos chismecitos. Ahora, en la actualidad, en Roma se autorizó por fin la posibilidad de visitar las catacumbas de la Villa Randanini, porque es una viña, de la viña Randanini, porque es una propiedad privada. Yo tuve la oportunidad de leer de que un judío, esto me da la sensación, por lo que alcanzo a darme cuenta, es que se deben sentir bastante heridos los judíos de Roma, porque esto es una decisión de las autoridades romanas, y seguramente, y porque lo que yo he visto, los judíos estos lugares los sienten como propios, y además son testimonio de su larga permanencia, de un testimonio muy fuerte de esa permanencia que los judíos han tenido con Italia, especialmente con Roma. La otra cosa es que estas visitas estaban prohibidas porque, bueno, la viña Randanini, según uno de los chismes que cuenta, creo que era de un obispo o algo por el estilo. Ni siquiera hay como una cosa, no está dicho con todas las letras, pero
que no, a los judíos no se les dejó tener mayor relación con este tema, con su continuidad o con su pertenencia. Bueno, tengo otra cosa para contar que tiene que ver con, había muchas tumbas, parece ser en la Villa Torlonia, y en la Viña Randanini, dicen que son, hay algunas fotos que se pueden encontrar. Yo nunca voy a terminar de agradecer de vivir en este tiempo de internet, Google y todas estas maravillas que le permiten a uno mirar cosas que tal vez nunca en su vida hubiera tenido otra manera de verlas, que es ir y presentarse allá, y tampoco ir a Roma, es tener la oportunidad de hacer una visita. Y de cómo estaban construidas y cómo permanecieron hasta la actualidad. Lo que sí puedo decir, tengo un ratito más, sí. Jorge. Sí. La Villa Torlonia, la catacumba, estaba debajo de una villa que fue, no sé si de descanso o si la habitó en forma permanente Mussolini mientras él gobernó. Y yo te lo mandé escrito, ¿no? Estaba pensando que él le quitó la ciudadanía a los judíos italianos. Y lo que digo es que en el subsuelo, ahí debajo, porque dicen que las catacumbas están debajo del jardín, pero parece que eran bastante grandes y extensas o largas, él no le hubiera convenido saber esto, porque ahí estaba la prueba flagrante de que estos judíos italianos, por lo menos los descendientes de los que estaban enterrados ahí, los que cuando les preguntás nunca saben, siempre te dicen que siempre fueron de ahí. No sé si la gente sabe que una pregunta clásica entre los judíos es: ¿de dónde venís? ¿De dónde eras? ¿De dónde sos? Todo el tiempo, todo el mundo se lo pregunta, pero entre los judíos esa es la más clásica, y los judíos responden: no sé, siempre, mi familia siempre fue de aquí. Y en este caso, estas catacumbas que están debajo de la Villa Torlonia lo confirman absolutamente. Pero la casualidad es que el gobierno de Roma autorizó a partir de octubre consiguió la autorización, porque son sitios privados, de poder visitar la Viña Randanini. Y entonces, todo el tiempo, por lo menos para mí, por eso amo tanto la historia, el pasado y el presente están notoriamente mezclados, y estas investigaciones y todo eso permiten esclarecer otras cosas que de otro modo no tenemos forma de saberlo, o no nos lo pueden contar. Lo que sí se hace un hincapié en las relaciones que existieron entre los judíos que vivían en Roma y los cristianos primitivos. Y lo que yo sí podría decir es que después los judíos empiezan a ser muy perseguidos, porque no quiere la iglesia, cuando se constituye, ya a partir del siglo IV, que es cuando Constantino declara al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. No quieren que se mezclen con los judíos, porque pese a que mucha gente dice que no es así, muchos historiadores muy serios dicen que los judíos practicaban conversiones. Y entonces eran considerados como una especie de competencia o de riesgo que el nuevo cristianismo no quería afrontar. Así que hay una historia que nos habla de que sí, que finalmente se ha podido saber dónde enterraban estos judíos que vivían en Roma, antes de que Roma fuera un imperio, y dónde enterraban a sus muertos. No sé si querés que agreguemos algo más sobre... No, yo creo que por hoy el tema está claro. Solamente un dato, no sé si me lo vas a poder responder, pero ¿a partir de qué momento pues empiezan los judíos a enterrar en cementerios en vez de en cuevas o catacumbas? ¿Hay algún dato histórico, algo? Sí. Se dice que esto empieza a ser a partir del siglo, creo que III, antes de nuestra era. Uno tiene que tener
muchísimo cuidado con los datos que toma, porque dice que eso lo copiaron de los griegos y que después esto lo van a poner en ejecución en Judea o en Palestina, como te guste más. Pero bueno, es cierto que hay cuevas allá donde están enterrados algunas de las personalidades más importantes del judaísmo rabínico. Sin embargo, por ejemplo, cuando ya vas ahí a Tiberias, ahí en Tiberias están enterrados. No sé si está enterrado también, voy a ser cuidadosa, algunos de los judíos más importantes. Se supone que es a partir del siglo III, que fue algo que se extendió al siglo I de nuestra era, y es evidente que estos judíos que vivían en Roma, eso lo practicaron. No digo porque evidentemente no sé si esto pertenece a algún hallazgo arqueológico o es una tradición, creo que responden más a eso, pero en Hebrón está la tumba de los patriarcas, que en hebreo es Meharat HaMachpelah, es la cueva de los patriarcas, así que parece que según dicen allí están enterrados los patriarcas, y estamos hablando de bastantes siglos antes de todo esto, ¿no? O sea que puede ser que esta tradición existiese incluso de las épocas antes de las diásporas judías, antes de la destrucción del templo en Jerusalén. Puede ser de que mientras existían los reinos de Judea y de Israel, o antes... Lo que pasa, no voy a ser ríspida, quiero tener mucho cuidado con lo que voy a decir. Algunas cosas se pueden comprobar de esas épocas y otras no. No, claro. Los judíos siguen buscando, siguen demostrando la existencia del pueblo judío ahí en Judea no puede ser puesta en duda, pero bueno, otras cosas sí y otras no. Sí, cuando nos referimos a tiempos bíblicos ya es un poco más difícil de tener precisiones sobre cómo eran los ritos funerarios de los judíos, que igual tenían algo que ver con estas catacumbas o que eran distintas y luego fueron adoptando. Sí, porque hay algunas donde están y son antiguas, pero bueno, en tiempos bíblicos. Y además sí hay una ventaja. Siguen buscando los arqueólogos, tanto los arqueólogos como los judíos y los cristianos también, porque muchas cosas todavía no se pueden demostrar científicamente, pero bueno, tal vez nuevos descubrimientos confirmen muchas historias contadas antiguamente. Por eso la gente sigue trabajando tanto y es tan apasionante todo este tema. Bueno, tan apasionante como lo que nos cuentas cada 2 semanas, y por eso dentro de 2 semanas, ya en el 5777, según la era judía, no se preocupen los oyentes, no hay que esperar 3000 años más, simplemente dentro de 2 semanas volveremos a tener una nueva entrega de esta historia de las diásporas. Les recordamos la dirección web para leer estas historias es www.milimcultural.com.ar, y si quieren el boletín escribir a cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, Alicia, pues Shana Tova, feliz año nuevo. Agutior en yiddish, añada buena en judío español y en todos los otros idiomas que hablen los judíos en el mundo, que serán muchos. Así que te deseamos... Shana Tová, con mucha manzana, mucha miel, para que sea un año bueno, dulce, para todos nosotros, los judíos, y todos los lugares en los que nosotros vivimos. Yo siempre les digo que aprovechen, a los que no son judíos, que nosotros les damos nuestros deseos de buen año y de que ojalá se cumpla sobre todo. Eso es. Lo compartimos. Así que Shana Tová, Agitiur. Y hasta la próxima. Y Agitionte.